historias que son mucho más que fechas y datos en un libro, ¿no? Son memorias que se quedan grabadas a fuego en la conciencia de un pueblo. Hoy vamos a meternos de lleno en una de esas historias. Un relato que, como vamos a ver, resuena con una fuerza increíble en nuestro presente. Y miren, el material que inspira este análisis arranca justo con estas palabras. Nos deja claro desde el principio que no estamos hablando de una crónica fría, distante, no. Estamos hablando de un recuerdo vivo, una experiencia que formó el carácter no solo de una persona, sino de una nación entera. Bueno, vámonos a Honduras. Año 1954. El evento clave, la Gran Huelga Bananera. Un momento que literalmente partió en dos la historia laboral del país y que sobre todo demostró un poder que muchos habían olvidado que existía. Vamos a sumergirnos en esto. Pero a ver, ¿qué es lo que lleva a miles de personas a detenerlo todo, a arriesgar su trabajo, su seguridad? Para entender la huelga, primero tenemos que entender el dolor que la provocó. Esto no fue una decisión política, para nada. Fue una reacción profundamente humana. La vida en los campos bananeros era brutal. El material de origen lo describe con una crudeza tremenda. El agotamiento del jornalero bajo un sol que no perdona. El calor infernal del fogonero que mantenía a esos trenes andando. Y, quizá lo peor de todo, el veneno que respiraban día a día. Un dolor constante en los pulmones por los químicos que les rociaban encima sin ningún tipo de protección. Era, en pocas palabras, una vida de puro sacrificio sin ninguna recompensa. Entonces, claro, frente a todo esto, los trabajadores se organizan. Y no para pedir la luna, sino para exigir lo más fundamental. Redactaron lo que se llamó un pliego de peticiones, que en el fondo era un grito desesperado por un poco de dignidad. Y ahora, pongan atención a lo que pedían. No eran lujos, era tener acceso a un médico, escuelas para sus hijos, un techo decente, algo tan básico como un vaso de leche. Y esto es crucial, pedían el derecho a reunirse, a poder hablar entre ellos, a organizarse, algo que tenían prohibido. Lo que quiero que quede claro es que estas no eran demandas radicales, eran simplemente las bases para una vida humana. ¿Y qué creen que respondió la compañía? Desprecio. Puro y duro. El personaje que representa a la gerencia en la fuente lo resume así, en un español todo quebrado. Pura mentira. Y de inmediato la acusación de manual. Son rojos, son comunistas, la táctica de siempre, ¿no? Deslegitimar cualquier reclamo de justicia para no tener que enfrentar la miseria que lo estaba causando. Y bueno, con un diálogo que se rompió antes siquiera de empezar, pues solo quedaba un camino. La palabra que había sido un susurro entre pocos se convirtió en un verdadero trueno que retumbó por todos los campos bananeros. Este fue el llamado. Fíjense qué potente. Una orden que no vino de un jefe, no, vino de ellos mismos. La solidaridad hecha acción. Que se paren las máquinas, que se paren los fincheros, los balasteros, las mujeres, los hombres, todo. El motor económico del país, ese que funcionaba con su sudor, se detuvo en seco, por su voluntad. Y ojo que esto no se quedó en un solo lugar, ¿qué va? Se extendió como un reguero de pólvora. De La Lima a Cortés, de ahí a El Progreso, Baracoa, y siguió. Cada nombre en esta lista representa a miles de trabajadores sumándose a una sola voz, demostrando una capacidad de organización que la compañía simplemente no podía creer. Aquí es cuando la historia da un giro de 180 grados. La compañía, que siempre se sintió omnipotente, intocable, de repente empieza a sentir pánico. Se dan cuenta de que no están lidiando con un grupito de agitadores, no. Se están enfrentando a una fuerza popular masiva que ya no pueden controlar. La desesperación de la gerencia queda perfectamente capturada en esta pregunta, con toda su crudeza y su frustración. El jefe, Mr. Pillman, le pregunta a su subordinado si no piensa hacer nada para parar la huelga. Es el sonido inconfundible de alguien que siempre ha tenido el control y de un momento a otro lo perdió por completo. Y es que aquí vemos el choque de dos mundos, de dos poderes totalmente distintos. Por un lado, tienes el poder de la compañía, basado en llamar a sus amigos en el Congreso, en figuras políticas corruptas, un poder que se compra. Y por el otro, el poder del pueblo, un poder orgánico, inmenso, basado en la convicción de que la huelga era irreversible, porque, y esta frase es tremenda, es el pueblo hondureño el que está incorporado en ella. Y entonces llega el momento de la verdad para la gerencia. La pregunta es casi cómica en su patetismo. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Y la respuesta es demoledora. No va a venir ninguno. Sus contactos, su influencia, su dinero, de repente nada de eso servía. Estaban solos frente al pueblo.
Y pasó lo que nadie creía posible. La lucha, que parecía tan desigual, tuvo un vencedor. Pero más allá de la victoria del 54, lo que de verdad nos interesa analizar es su eco, la onda expansiva que esa victoria genera y que llega hasta hoy. Así de simple, así de contundente. El gigante, la bananera maldita como la llama la fuente, tuvo que arrodillarse. Y se dio no ante un ejército ni ante otro poder económico, se dio ante sus propios trabajadores. Escuchen bien cómo admiten la derrota, porque es clave. No dicen nos ganaron los sindicatos o nos ganaron los comunistas. La conclusión a la que llegan es mucho, mucho más profunda. Nos ganaron. Era el pueblo. Es el reconocimiento de que se enfrentaron a una fuerza de la naturaleza social que simplemente no pudieron contener. Entonces, cuando hablamos del legado de esta lucha, ¿de qué estamos hablando? Bueno, no es solo el Código del Trabajo o los sindicatos, que ya son logros inmensos. El legado inmaterial, el que de verdad se transmite, es la prueba irrefutable, de lo que es posible cuando la gente se une. Y aquí, el material de origen nos lanza un desafío directo. Esta frase ya no es solo un recuerdo, es una propuesta. Nos está diciendo que la memoria de esa unidad es una herramienta poderosa. Si no se olvida lo que se logró, ese mismo poder colectivo se puede convocar de nuevo. La memoria se convierte, de pronto, en un manual de instrucciones para el futuro. La huelga de 1954, entonces, no es una reliquia en un museo. Para nada. Es un recordatorio vivo, latente, del poder que reside en la acción colectiva. Y nos obliga a hacernos una última pregunta. Si ocurrió una vez, con todo en contra, ¿qué impediría que volviera a ocurrir? La respuesta quizás está justo ahí, en no olvidar.